Tenemos acá el primer proceso termodinámico llamado proceso isobárico o proceso a presión constante. El proceso isobárico es aquel en el que se transfiere energía, ya sea de forma térmica o mecánica, pero manteniendo la presión del gas constante. Su evolución se observa en la siguiente gráfica. Tenemos un punto A, un punto B, que se entienden como un estado A y un estado B. El estado A sería el estado inicial, dado que esta flecha me está indicando la dirección en la que va sucediendo el proceso. Va de A hacia B. Observen también que hay una expansión del gas, hay un incremento en su volumen. Eso lo veo acá. Hay un volumen 1, un volumen 2. El volumen 2 es mayor, por lo tanto, se trata de una expansión a presión constante. En el proceso de transferencia de energía y de expansión de este gas, a pesar de que la presión es constante, el volumen cambia y también cambia la temperatura. Pasamos de una temperatura menor a una temperatura mayor, es decir, de la temperatura de A pasamos a la temperatura de B. Debajo de la gráfica, que simplemente es una línea que conecta el punto A y el punto B, debajo de ella observamos un rectángulo. Este rectángulo, que forma un área, representa el trabajo desarrollado para este tipo de proceso. Podemos decir en forma general que el área bajo la curva representa el trabajo del proceso. ¿Cómo calculamos este trabajo? Lo vamos a hacer a través de la integral. Aunque si ustedes ven la geometría que tiene esta figura, esta área que representa un rectángulo, yo simplemente podría multiplicar la base por la altura y obtener entonces el trabajo desarrollado por este gas. Sin embargo, vamos a dar uso también a la ecuación de la integral del trabajo. Entonces, el trabajo, de forma general, es la integral que va del volumen inicial hasta el volumen final de la presión por el diferencial de volumen. Como la presión es constante, la puedo sacar de la integral y simplemente sería una integral bastante sencilla, que nos quedaría de esta forma. El trabajo es igual a la presión por el volumen evaluado desde el volumen 1, que es el inicial, hasta el volumen 2, que es el final. Evaluamos entonces para los dos límites, nos queda que la presión multiplicado por el volumen 2 menos el volumen 1 representa el trabajo. Y esto es básicamente lo mismo que mencioné, la presión sería la altura y esta diferencia de volúmenes sería la base del rectángulo que estábamos observando anteriormente. Si ordeno esta cantidad, tendríamos entonces lo siguiente. El trabajo es igual a la presión por el delta de volumen. A esto se le va a conocer simplemente como el trabajo para un proceso a presión constante. De esta forma lo puedo calcular. P por el delta B. Ojo, el delta de volumen puede ser positivo cuando se trata de una expansión o puede ser negativo cuando se trata de una compresión. Por eso el trabajo va a tener dos signos, positivo para la expansión, negativo para la compresión. Proceso isocórico o isovolumétrico significa a volumen constante. El proceso a volumen constante sucede cuando hay una transferencia de energía, ya sea de calor o de trabajo mecánico, mientras que el volumen de la muestra de gas o de nuestro sistema termodinámico permanece como constante. Lo podemos observar en la siguiente gráfica de presión contra volumen. Tenemos el estado A, el estado inicial, y el estado B, el estado final. El volumen en todo momento es constante, hay un cambio en la presión, pasamos de una presión 1 a una presión 2 y también observamos un cambio en la temperatura, de una temperatura A a una temperatura B. En este proceso observo entonces que la presión incrementa y la temperatura también incrementa. Sin embargo, el volumen permanece constante. Podemos observar acá que no existe un área formada por esta trayectoria. Simplemente hay una línea vertical y no forma un área debajo de la curva. Por lo tanto, podemos decir que no se produce un trabajo. Simplemente el gas está incrementando su presión, su temperatura, sin desplazar nada, sin desplazar un objeto. Si queremos encontrar entonces el trabajo que produce un gas a volumen constante, podríamos decir lo siguiente. Con la misma integral que hemos estado utilizando, la integral que va del volumen inicial al volumen final de la presión por el diferencial de volumen,
Como el diferencial del volumen ahora no hay un cambio en el volumen, esta diferencial es cero, el trabajo también lo será. Aquí lo estamos explicando, el diferencial del volumen es cero, no produce trabajo y el producto de estas dos cantidades de presión por el diferencial del volumen, entonces el trabajo que desarrolla un proceso isovolumétrico será cero. No hay trabajo desarrollado por un proceso a volumen constante. Proceso isotérmico o temperatura constante. Se dice que es un proceso a temperatura constante porque hay una transferencia de energía de forma de calor o en forma mecánica, mientras que la temperatura del gas se mantiene sin cambio. Como lo observamos en la siguiente figura, tenemos dos estados, un estado A y un estado B. La trayectoria está dentro de una isoterma, de tal forma que la temperatura en esa trayectoria permanece constante. Sin embargo, puedo observar que hay un cambio en la presión y hay un cambio en el volumen. La presión disminuye en expansión y el volumen incrementa en expansión porque evidentemente tiene que hacerse más grande, tiene que ocupar más espacio el gas. De nuevo, la superficie que está por debajo de esta curva, lo que queda encerrado, es el trabajo desarrollado por el gas en el proceso de evolución. Vamos a calcular entonces cómo es el trabajo desarrollado para un proceso a temperatura constante. Utilicemos entonces la ecuación del trabajo. De forma general, podemos observar que en este proceso la presión y el volumen están cambiando. Por lo tanto, esto me obliga a encontrar una función para la presión y dejarla en términos del volumen. ¿En dónde puedo encontrar esta solución o esta alternativa? Esto estaría en la ecuación de estado. La ecuación de estado nos dice que el producto de la presión por el volumen es igual a N por R por la temperatura. De acá puedo despejar entonces para la presión. Y tendríamos esta ecuación. Ya tengo la presión en función del volumen, siendo la temperatura constante. Lo voy a reemplazar en la ecuación del trabajo. Nos quedaría esto. Como el producto nRT es constante, podría salir de la integral y simplemente nos quedaría que el trabajo es igual a nRT por la integral del diferencial del volumen sobre el volumen. Esta integral es una integral directa, que se representa de esta forma. Logaritmo natural del volumen evaluado en los dos puntos. Acá hay un error, esto sería volumen inicial y este sería volumen final, del volumen 1 al volumen 2. Cuando evaluemos entonces para este trabajo, tendríamos esta ecuación, esta de acá. Esta sería entonces la ecuación del trabajo que me va a servir para calcular cuánta energía se desarrolla en forma mecánica para un proceso a temperatura constante. nRT, logaritmo natural del volumen 2, que es el volumen final, entre el volumen 1, que es el volumen inicial. Ahora, ¿por qué queda una división? Porque acuérdense que en esta función de logaritmo, cuando nosotros evaluemos logaritmo natural del volumen 2 menos el logaritmo natural del volumen 1, esta resta la podemos transformar en una división y por lo tanto nos queda logaritmo natural del volumen 2 sobre el volumen 1. Proceso cíclico. En este tipo de procesos lo que vamos a observar es que la muestra de gas o el sistema termodinámico va a ir evolucionando en diferentes etapas. Estas etapas pueden ser una combinación de procesos termodinámicos. En este ejemplo podemos observar un proceso cíclico que está conformado por 4 etapas. Las etapas serían la etapa AB, BC, CD y DA. De tal forma de que las propiedades del gas están cambiando de una etapa a otra. Pero lo curioso de esto es que cuando se ha completado la trayectoria, el gas va a tener las mismas propiedades o el sistema termodinámico va a adquirir otra vez las mismas propiedades que tenía al principio. Esto lo hace entonces un proceso reversible, como nosotros habíamos mencionado, ¿verdad? En todos los que acabamos de observar, todos estos son procesos reversibles. Ahora, este en particular, estoy observando en un proceso cíclico, siempre vamos a llegar al estado inicial. Pasamos por diferentes temperaturas y las presiones también están cambiando hasta volver a tomar el mismo valor. Hay una expansión del volumen en la etapa de A hacia B, pero el volumen no cambia en la etapa BC
hay una contracción en la etapa CD y ya no cambia el volumen en la etapa TA. Hay un trabajo producido de A hacia B, hay un trabajo producido de C hacia D y no hay trabajo producido en la etapa BC y en la etapa AD. Por lo tanto, yo podría hacer lo siguiente. Si quiero calcular el trabajo encerrado en esta trayectoria cíclica, yo tendría que hacer una resta. Tendría que restar el área mayor, que es la etapa AB, y restarle el área menor, que sería esta de acá, de la etapa CD. Eso me daría el trabajo encerrado. O simplemente aplicar otra vez para este esquema el producto de la base por la altura. Como esta figura, dadas las etapas que tenemos acá, forman un rectángulo, es más fácil determinarlo haciendo el cálculo de la base por la altura. Pero si tuviera una forma diferente, pues hay que aplicar entonces la integral. Pero básicamente el trabajo se va a calcular sumando cada una de estas etapas. En conclusión, para el proceso cíclico, el trabajo desarrollado o el trabajo del área encerrada para todas estas etapas representa el trabajo neto, que se puede calcular como la suma de los trabajos de cada una de las etapas. Aquí hay 4 trabajos para cada una de las 4 etapas. Sin embargo, esto pueden ser más etapas. No es una ecuación general, sino que es una representación para el ejemplo que acabo de presentar. Aquí pueden ser 2 etapas, 3 etapas, 4, 5, etc. Pero simplemente va a ser la suma de cada una de las etapas individuales. En algunas de ellas pues van a haber procesos a presión constante, procesos isotérmicos a volumen constante, etc. Por eso no quiero que la generalicemos como tal, sino que simplemente fijarnos de que se trata de la suma de las energías desarrolladas en cada uno de los procesos o en cada una de las etapas. Este es entonces el trabajo en un proceso cíclico. El proceso de expansión libre. Para explicar este proceso vamos a tener que imaginar lo siguiente. Tenemos un depósito donde hemos partido en 2 mitades las recámaras de este depósito. Exactamente a la mitad tenemos un espacio vacío y el otro espacio está ocupado por un gas cualquiera, que está a cierta temperatura. El depósito tiene un sello hermético. Tenemos un material aislante que nos permite que el calor ingrese al depósito o salga del depósito. Los dos espacios, el vacío y el que ocupa el gas, están divididos por una pequeña membrana. Esta membrana puede romperse en cualquier momento. Cuando la membrana se rompe, el gas logra expandirse y ocupar todo el volumen del depósito. Ahora que ocupa todo el volumen del depósito, habría que preguntarse qué sucede con la temperatura, qué sucede, por ejemplo, con el trabajo que desarrolla. Como el gas simplemente se expandió y no ingresó ni salió energía, es lógico pensar que las moléculas del gas se mueven a la misma velocidad que lo hacían cuando ocupaban un menor espacio. Obviamente, como el espacio ahora es más amplio, los golpes que hagan estas moléculas sobre las paredes del depósito se producirán con menos frecuencia y entonces tendremos ahora una menor presión que cuando estaban ocupando un espacio menor. La temperatura entonces no cambia, pero el volumen ahora es mayor, pero no se produce un trabajo. ¿Por qué? Porque no se ha desplazado ningún objeto. Entonces, como no se produce un trabajo, directamente su resultado es cero. Aparte de eso, el proceso de expansión libre, a diferencia de los otros que hemos observado, se desarrolla de forma espontánea y rápidamente. Es decir, que cuando se rompe la membrana, el gas inmediatamente comienza a ingresar a la otra recámara y como lo hace de una manera rápida, no podemos nosotros ir graficando, como lo hemos hecho con los anteriores, para ir explicando cuál es la tendencia que siguen los puntos, o para desarrollar una gráfica que me dé un panorama más amplio de la evolución que va ocurriendo en el gas. Acá lo estamos observando. En este gráfico, pues solamente tengo un estado inicial, que es cuando el gas ocupa cierto volumen a cierta temperatura y cierta presión. Luego el gas, por efecto de que la membrana se rompió, se expandió rápidamente,
pero no tengo puntos intermedios o coordenadas intermedias entre el estado inicial y el estado final que me permitan deducir o establecer una trayectoria, ¿verdad? Entonces, en el caso de la expansión libre es un poco más complicado poder reproducir una trayectoria bien definida entre los puntos A y B. Aparte de esto, hay una expansión, pero como no se mueve ningún objeto, la energía pues no se aprovecha en realizar algún desplazamiento. Por lo que podemos decir que el trabajo desarrollado en la expansión libre es igual a cero. Así de simple. En la expansión libre no se produce un trabajo mecánico porque no hay nada que esté moviendo el gas en el proceso de expansión. El proceso adiabático. Se conoce como proceso adiabático aquel en el que el gas evoluciona o cambia su estado mientras que no hay transferencia de energía en forma de calor. No se permite entrada de energía ni salida de energía en forma de calor, porque muy probablemente ahora el depósito que contiene el gas esté revestido de algún material aislante que no permita esta transferencia. Sin embargo, sí puede producir un trabajo. ¿Por qué sí puede producir un trabajo? Porque evidentemente nuestro sistema termodinámico tendrá cierta temperatura y a cierta temperatura tendrá también una energía interna. Para que el gas se pueda expandir o se pueda comprimir, hará uso de esta energía interna para realizar este proceso. Como lo observamos en esta gráfica, tenemos el estado inicial y el estado final, el punto A y el punto B. Hay un cambio en la presión, pasamos de una presión mayor a una presión menor, pasamos también de un volumen menor a un volumen mayor. En el proceso de expansión que estoy observando acá de forma diabática, la temperatura disminuye en esa expansión. Pasamos de una temperatura mayor a una temperatura menor. La ecuación que rige el comportamiento de esta curva, esta que observamos acá, que por cierto se llama curva adiabática, esta curva adiabática se describe con esta ecuación, esta de acá. El producto de la presión por el volumen elevado a cierto exponente es igual a una constante. Ese exponente lo vamos a conocer más adelante como el coeficiente adiabático o más comúnmente como gamma. Esta ecuación es la que permite ir construyendo toda la curva adiabática, de tal manera que el producto de la presión en el punto A por el volumen en el punto A elevado a este exponente adiabático, ese es igual o constante al producto que hay en el punto B de la presión y el volumen. En cualquiera de los lugares de esta curva, por ejemplo acá, digamos que este es un punto C de estas etapas, de esta trayectoria, el producto de la presión en C por el volumen de C a la gamma me va a producir el mismo resultado, la misma constante. Eso es lo que me está definiendo esta ecuación general. Más adelante también, cuando veamos el tema de los calores específicos para los gases, va a ser necesario establecer esta ecuación para desarrollar un proceso que sea adiabático. Por el momento lo que vamos a hacer es esto. Vamos a considerar que el producto de presión por el volumen elevado a ese exponente nos produce una constante y que es igual esa constante para todos los puntos de la trayectoria de este proceso adiabático. Lo más importante de esto es calcular el trabajo que se desarrolla en la expansión del gas. Hagamos entonces el cálculo para la ecuación que me permite deducir el trabajo del gas. Bien, tomemos entonces la integral del trabajo. El trabajo es igual a la integral que va del volumen inicial al volumen final de la presión por el diferencial del volumen. En este proceso adiabático, pues estoy observando que la presión, el volumen y la temperatura están cambiando. Voy a hacer uso entonces de la ecuación que describe la trayectoria adiabática, que tiene esta forma. La presión por el volumen elevado a la gamma o el coeficiente adiabático es igual a una constante. De acá voy a tener que despejar entonces la presión. La presión es igual a esta cantidad. Ahora esto yo lo puedo ocupar en esta ecuación de acá, en esta integral, y entonces colocaría lo siguiente. El trabajo es igual a la integral que va desde el volumen inicial hasta el volumen final
de la constante entre el volumen a la gamma por el diferencial del volumen. Aquí simplemente vamos a ordenarlo de esta forma para que se identifique más claramente cuáles son las magnitudes que vamos a integrar, y para simplificar un poco más el trabajo vamos a subir ese volumen con ese exponente con signo negativo de esta forma. Y aquí simplemente vamos a ocupar la propiedad de la integral para esta función específica, como si tuviéramos por ejemplo la integral de dx sobre x al cuadrado. Lo que hacemos es básicamente esto, ¿verdad? X a la menos 2 por dx igual a x a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1. Esta propiedad es la que nosotros vamos a aplicar para resolver esta integral de acá. Entonces tendríamos esto. El trabajo es igual a esta cantidad evaluado en los dos límites de volumen. Bien, tomando este resultado que nos ha dado en el paso anterior, lo que voy a hacer es evaluar desde el volumen B hasta el volumen A. Aquí estarían estos dos volúmenes. Y lo que voy a hacer ahora es introducir esta constante de proporcionalidad. Me quedaría de esta manera, y para seguir simplificando, porque debo dejarlo en términos nada más de presiones y volúmenes, voy a introducir el valor de esta constante. Recuerden que de lo que habíamos hablado anteriormente, el producto de la presión por el volumen es constante y lo puedo aplicar para cualquier punto de la trayectoria del proceso adiabático. Así, por ejemplo, la presión de A por el volumen de A la gamma es igual a la presión de B por el volumen de B a la gamma. Y también es igual a la presión en C por el volumen de C a la gamma, etc. Entonces voy a utilizar esta combinación para reemplazarlo acá y acá. Me quedaría de esta forma. Y acá simplemente ya sería de ir simplificando, ¿verdad? Entonces tenemos esta ecuación y el producto para esta cantidad con esta cantidad, como tienen la misma base, simplemente se suman los exponentes. Tenemos esto. Este exponente se elimina con este y nos quedaría simplemente el volumen de B. De la misma forma acá, este exponente se elimina con este y nos quedaría el volumen de A. Así como aparece acá. Ahora, pues la ecuación para calcular el trabajo en un proceso adiabático representa esto que está acá. La presión final por el volumen final menos la presión inicial por el volumen inicial entre 1 menos gamma. Debo de conocer cuánto vale obviamente ese coeficiente adiabático para poder resolver o determinar el trabajo producido en este caso. Bien, ahora que tenemos una idea de lo que son los procesos termodinámicos, los tipos de procesos y la forma en cómo determinar el trabajo que se desarrolla en cada uno de ellos, vamos a aplicar la primera ley a cada uno de estos y encontrar simplemente una nueva ecuación que nos permita calcular otras magnitudes como lo es la energía interna o el calor transferido. Habíamos mencionado que la primera ley de la termodinámica representa la variación de la energía interna igual al calor menos el trabajo, o de otra forma, la energía interna de un sistema termodinámico se puede modificar a través de la comunicación de energía en forma de calor o en forma de trabajo. Si aplicamos este primer principio al proceso isobárico, nos damos cuenta de lo siguiente. La variación de la energía interna se hace a través de un calor que se produce a presión constante. Más adelante vamos a indicar por qué se va a llamar calor a presión constante, menos el trabajo desarrollado en ese proceso. Como en este proceso la presión no cambia, ya tenemos una forma de cómo calcular el trabajo, lo puedo reemplazar de esta otra manera. La energía interna es igual al calor entregado o extraído menos el trabajo desarrollado, que es presión por el delta de volumen. Esto representa entonces la aplicación de la primera ley de la termodinámica al proceso a presión constante. Apliquemos ahora la primera ley de la termodinámica al proceso que es a volumen constante o proceso isovolumétrico. Como el volumen no cambia y no se desarrolla trabajo, pues entonces el trabajo es igual a cero y la energía térmica, el calor, se está agregando manteniendo constante el volumen del gas.
Vamos a llamar a esto calor a volumen constante, que también más adelante lo vamos a definir. Nos queda entonces que la primera ley de la termodinámica nos indica que la variación de la energía interna corresponde al calor que hemos entregado o cedido a volumen constante. O de otra forma, la variación de la energía interna se produce porque todo el calor se va hacia el gas o sale del gas, dado que el volumen no está cambiando, no se está modificando el tamaño del gas. Toda la energía va hacia el gas o sale de él. Apliquemos ahora la primera ley de la termodinámica para el proceso que es isotérmico. Isotérmico mencionábamos que era a temperatura constante. Como es a temperatura constante, esperaríamos que las moléculas no cambien su velocidad. Si no cambian su velocidad, no cambia su energía cinética y por lo tanto tampoco va a cambiar la energía interna. Si hay una transferencia de calor y hay un trabajo producido, el trabajo ya sabemos cómo se va a calcular para el proceso isotérmico. Pero al no existir un cambio en la temperatura, no existirá una variación en la energía interna. Por lo tanto, puedo decir entonces que la variación de energía interna es igual a cero y que esto es igual a Q menos W. O en otras palabras, la cantidad de calor que estamos transfiriendo a temperatura constante se convierte completamente en trabajo desarrollado. El gas probablemente se expanda utilizando toda la energía en forma de calor o se comprima a través de la transformación de trabajo en calor. Es importante entonces destacar que en todo proceso a temperatura constante no hay variación de la energía interna. Apliquemos entonces ahora la primera ley de la termodinámica para el proceso cíclico. En el proceso cíclico, lo más importante que decíamos era que se producía una evolución del gas por medio de diferentes etapas. Al llegar del estado inicial al estado final, se obtenían las mismas propiedades. Es la idea principal del ciclo. Puede pasar por diferentes etapas, pero al final regresa a su estado original. Pasa del estado inicial al estado final, pero los dos estados tienen las mismas propiedades, tienen la misma presión, la misma temperatura, etc. Esto significa también que como obtenemos la misma temperatura del estado inicial y el estado final, pues no hay variación de la energía interna. Y como no hay variación de la energía interna, esta es igual a cero. Tenemos otra vez lo siguiente. Cero es igual al calor menos el trabajo. Pero el calor que estamos interpretando acá es el calor aportado en cada uno de los procesos, ¿verdad? Es la suma de todo el calor que involucra cada una de las etapas. Al igual que el trabajo desarrollado es el total obtenido por cada uno de los procesos o etapas que componen a este proceso cíclico. Por eso hablamos de un trabajo neto, un trabajo total y un calor neto o un calor total. Ahora apliquemos la primera ley de la termodinámica para el proceso de expansión libre. ¿Cuál era la característica importante de este proceso? Que no se producía en primer lugar una transferencia de calor, porque el depósito que contenía al gas en cuestión o al sistema termodinámico no permitía la transferencia hacia o desde el gas en forma de calor, no había una transferencia térmica. Y tampoco había una transferencia de energía mecánica, porque el gas al expandirse no desplazaba ningún objeto. Entonces, de la primera ley de la termodinámica, el calor es igual a cero y el trabajo también es igual a cero, quedando entonces que la variación de la energía interna es igual a cero, no se modifica. Como no se modifica, podemos decir entonces que la energía interna al final, después de la expansión, es igual a la que tiene al principio. Y esto es básicamente lo que ocurre en el proceso de expansión libre. La energía interna queda inalterable y como queda inalterable, la temperatura será también la misma. La temperatura al principio es igual a la temperatura al final. Y finalmente, ¿qué ocurre en el proceso adiabático? Si aplicamos la primera ley, en el proceso adiabático no hay transferencia de calor, más sin embargo hay un trabajo producido, que ya sabemos cómo lo vamos a calcular. Entonces la variación de la energía interna nos queda como menos el trabajo desarrollado. Eso significa entonces que cuando el gas se expande, como no hay entrada de energía, tiene que utilizar alguna energía y esa va a ser la que tenga el gas en ese momento disponible.
para poderse expandir necesita entregar energía, su propia energía. Y ese signo negativo que aparece en esta igualdad indica que esa energía disminuye por el hecho de que está realizando un trabajo, que probablemente sea un trabajo de expansión. Si es un trabajo de compresión, pues entonces estamos alimentando la energía del gas. Al comprimirlo, aumentamos su temperatura y entonces aumentamos su energía interna. Esta sería entonces esa aplicación de la primera ley como ecuación a el proceso adiabático. Hasta acá llegaríamos entonces con los procesos termodinámicos, los tipos de procesos, los cálculos del trabajo para los procesos y la primera ley de la termodinámica. Más adelante veremos algunos ejemplos ya de aplicación numérica y más adelante veremos otras características importantes de los gases, que serían los calores específicos. Gracias por su atención.